¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas, hoy nos toca ver el origen del castellano en cuanto a su evolución del español. Podemos decir que esta evolución del español como introducción nos marca lo que va a ser el castellano como una lengua romance derivado del latín vulgar que veíamos en sesiones anteriores y que va a ir desarrollando una cuestión ya muy clara de lo que va a ser eh, el español como una lengua. Sin embargo, debemos de precisar que esta evolución o esta construcción de la lengua romance está muy influenciada por lo que va a ser la cultura griega, por la cultura romana, y que a su vez toda esta influencia de los países árabes de la parte norte de lo que es África, nos vamos a encontrar ya influenciada en lo que va a ser España como tal. Y de forma ya dinámica, la influencia que va a tener el castellano en cuanto a las lenguas autóctonas de las lenguas americanas, que se están desarrollando ya a partir de lo que va a ser el colonialismo, en lo que va a ser el descubrimiento en 1492. Y es así como se lleva a la evolución del español. Sin embargo, habrá muchas características que se estén desarrollando a partir de las diferentes épocas, que se van a ir gestando a partir de lo que los elementos del español respecta en su formación del desarrollo histórico y estructural de esta. Por eso decimos que las diferentes épocas históricas que vive la región de la península ibérica en cuanto a la evolución del español, se van a estar desarrollando ya en el país como una forma geográfica, digamos así decirlo, de la península ibérica en lo que respecta a España. Por eso decimos que España como país va a tener diferentes regiones que van a estar influenciadas de las diferentes culturas, como por ejemplo en la época preliteraria del siglo VII al noveno después de Cristo, nos vamos a ver cómo en la región de Andalucía eh, las lenguas árabes y hebreas y latinas se van a ir mostrando e influenciando dentro de esta región al grado en que la economía se va a mover así y esta va a permitir un desarrollo en cuanto a la lengua como tal. Y es que podemos decir que en este periodo preliterario habrá una diferenciación en cuanto al castellano con el latín vulgar porque aún no se tiene, digamos que un romanceamiento total, pero sí es importante hablar de porque a pesar de ello, todas las diferencias culturales que existen en en el castellano en cuanto a su evolución se refiere, pues vamos a tener como la dominación musulmana, si es que podemos decir también así de esta forma, sobre el pueblo español va a tener gran cantidad de diferencias y por eso, o no entiendo si es que así no se conserva, digamos que información muy clara. Por el otro lado, vamos a encontrarnos con la época inicial literaria del siglo X al XII después de Cristo, donde vamos a diferenciar dos tipos de épocas en las cuales vamos a encontrar la primera como la época en la que aparecen los primeros textos o manifestaciones literarias que va a ser en el siglo X y que vamos a encontrar, por ejemplo, las glosas Silencias, el Batú, Londejal, que son prácticamente títulos de influencia árabe, y que las glosas milanenses, que son glosas de San Milán, por ejemplo, que tienen digamos que relación con estas culturas árabes, hebreas y latinas. Sin embargo, por el otro lado, vamos a encontrar en el siglo XII la aparición de ciertas obras cuyos nombres prácticamente no están establecidos porque muchos de estos son anónimos y vamos a encontrarnos, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, el Fuero de Áviles, las Siete Infantes de Lara, entre otras, ¿no? Y cómo se van a ir desarrollando estas a partir de esta influencia. Después, podemos decir que en la época de los primeros autores, que es conocidos ya del siglo XIII, nos vamos a encontrar con Alfonso X el Sabio, cuyos libros tienen que ver con
algunos textos ya muy históricos con respecto a estos. Y también podemos decir que en este periodo encontramos traducciones de textos religiosos como la Biblia, el Corán, el Talmud, la Cábala, cuyos textos prácticamente pertenecen a ciertas culturas que van a estar influenciando ya en la región de la península ibérica. En tanto que en otro periodo que va a ser la época preclásica del siglo XIV al XV, nos vamos a ver cómo don Juan Manuel, que nace o vive de 1282 a 1348, se van a estar teniendo obras sobre algunos textos pedagógicos para educar, como es el libro del caballero y el escudero, o el famoso libro de los estados, donde muchos de estos van a tener digamos que situación didáctica para entender o educar a las formas nobles de los que van a estar influenciados en este aspecto. Por otro lado, vamos a encontrarnos también con Juan Luis de Arcipreste e Ita, cuyas obras están en el libro del Buen Amor, que es a lo que nos referíamos con respecto a las obras didácticas, el Rimado de Palacios y las crónicas de este se traería o de las veces de la casa y bueno, algunos otros textos. Sin embargo, para principios del siglo XV, algunos textos se introducen ya en castellano como una imitación latina, con un vocabulario un poquito más eh, dinámico en cuanto a sus pequeñas sintaxis. Los principales autores de este tipo son, por ejemplo, López de Mendoza, el Marqués de Santillana, entre otros. También podemos hablar de Alfonso Martínez de Toledo, cuyos textos o lenguajes populares representan una transición entre lo que va a ser la prosa de la Edad Media con la prosa latinizada del Renacimiento. Y es así como vamos a encontrarnos ya la época clásica y barroca del siglo XVI y del siglo XVII, donde en este periodo nos vamos a encontrar con el siglo máximo, donde ya la expresión se va a estar desarrollando porque las figuras retóricas van a influenciar mucho en el texto de este tipo, porque van a estar demasiadas encaminadas a la ornamentación, como el hiperbato, la metáfora, la hipérbole, por ejemplo, y cuyos personajes o escritores de la época nos vamos a encontrar como Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de Granada o el famoso Fray Luis de León, cuyos textos prácticamente van a estar enfocados al misticismo religioso. Entonces, en este siglo XVII se van a tener mucho en cuenta este tipo de lenguaje o la literatura barroca influenciada por dos vertientes, si es que lo vemos así ya en las épocas literarias, en literatura, por ejemplo, con el culteranismo de Góngora y lo que va a ser el conceptismo de Quevedo. Esto va a ser en cuanto a la época clásica barroca. Y por el otro lado nos vamos a encontrar a la época neoclásica o academicista del siglo XVIII. Estamos hablando ya del siglo XVIII de autores como José Manuel Martínez Navarrete, Fernández de Moratín. Van a tener un exceso en el barroco, por lo que la orientación y la normatividad por el gusto de estas reflexiones se van a estar desatando en una aportación ya con algunos tintes franceses y que nos van a llevar a lo que va a ser el romanticismo y el realismo del siglo XIX. En este siglo XIX ya nos vamos a encontrar con textos ya un poquito más, donde la lengua castellana ya se está desarrollando en un español mucho más preciso y que podemos encontrar a autores del tipo de Lara, el Duque de Rivas, por ejemplo, Zorrilla, Pérez Galdós, y algunos otros como Echegaray, donde es una época prácticamente de exaltación de los sentimientos, la búsqueda de la libertad en las artes y del yo mismo, la oposición de las ideas universalistas,
prácticamente el realismo se está desarrollando en su máximo esplendor a mitad del siglo XIX, y que va a tener un subjetivismo donde el ambiente romántico es la libertad y del yo y sobre todo la libertad del ser humano como persona, ¿no? Y así estaríamos llegando en esta evolución del español a la época contemporánea del siglo XX, donde prácticamente ya en el siglo XX es fructífero hablar acerca de autores como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Coste, Ortega y Gasset, Mariano Azuela, por ejemplo, ya en México, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, en Sudamérica, Antonio Caso, José Vasconcelos en México, Salvador Novo, prácticamente el grupo de los contemporáneos, si es que hablamos de literatura, Agustín Yáñez, otro personaje importante como Rómulo Gallegos, y prácticamente la evolución del español a lo largo de las diferentes épocas va a ir mostrando una calidez y una exquisitez en cuanto a la construcción de su propia literatura, y vamos a ver cómo esta lengua romance que surge hace mucho tiempo, hace muchos siglos o ya varios siglos, prácticamente se convierte en una lengua de excelencia, donde va a producir y va a evolucionar, y prácticamente hoy en día tiene una gran cantidad de hablantes y es una lengua que evoluciona constantemente, produce palabras y en cuanto a sus variaciones, en cuanto a su significado, en cuanto a su pronunciación. Y esto prácticamente, chicos, sería todo acerca de lo que es el origen del castellano y la evolución del español en cuanto a su historia. Podemos así decirlo en las diferentes épocas, y que vamos a ver en otra sesión cómo estas características de las cuales hemos hablado de forma muy rápida van a tener grandes cambios y van a enriquecer a nuestra lengua castellana y que hoy conocemos como el español. Eso sería prácticamente todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima.